Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo también esta transmisión. Quiero saludar rápidamente a nuestro hermano Víctor Macei allá en Colombia. También tenemos a Marquitos Castro en el mejor país del mundo, Ecuador. Julia Martínez, Julio Jiménez, Magdiel, Gladys Torres, Mao Mari. Y también para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo, para Junior Osorio en Venezuela, para Ferney Silva, qué buen apellido, ¿ah? Dios me lo bendiga. También para Robert Cabrera y también para Marisol Mora. Ella se encuentra también en un lindo país. Bueno, hay linda ciudad allá en New Jersey. No, estamos apenas como a 15 minutos de distancia. Que el Señor me la bendiga. Espero que hayan traído sus Biblias, mis hermanos. Las personas que no han traído sus Biblias pueden prestarle a un cristiano, por favor. Nunca se olviden de traer siempre la espada que corta, ¿no? Que tiene dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta cortar y partir los tuétanos y separar el alma del espíritu. Así que mis hermanos, ¿qué le parece si nos regala una oración mi hermano Víctor Macei? Bienvenido para proceder. Amén. Muy buenas noches a todos, mi hermano David, gracias por el privilegio. Padre, bendito Dios, Señor poderoso, nos ponemos de acuerdo con todos mis hermanos en América Latina y en el mundo. Señor, clamamos tu ayuda, Padre, clamamos tu presencia en nuestra vida, que siempre es evidente, pero en estos minutos especiales, Señor, pedimos tu ayuda para que, descargados de toda preocupación, Señor, nos preparemos, nos aprestemos para la palabra que tú nos quieres dar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que toda preocupación se disipe, para que nuestra atención no sea distraída y que en toda parte donde se está escuchando este estudio y en cualquier momento, Señor, seas tú el que esté hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Dale palabras de sabiduría, paz y gozo también a nuestro hermano David y a todos cuantos trabajan en el ministerio de Biblia Libre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos queridos, pasemos rápidamente al estudio del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 25. No sé si, permítame, se lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Y si alguien quiere leer, puede ahí, no sé si de pronto... Mi hermano Víctor también, ¿qué le parece? De una vez, ya que tiene la palabra ahí, ¿qué le parece si nos regala la lectura de Hechos capítulo 25? Para los hermanos que están viendo la transmisión se la pongo en pantalla. Vale, es un placer, gracias. Bueno, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy.
donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de estas cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén, amén. Lindo el mensaje, capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Quiero saludar rápidamente a nuestro hermano y amigo Luis Calvache, allá en Colombia. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Bienvenido. Qué bueno tenerlo por este lado. Bueno, mis hermanos, por favor, síganme con sus Biblias. Vamos a arrancar. Versículo 1 tenemos: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Festo, ustedes recordarán que fue el sucesor de Félix y tenía una personalidad noble, pero obviamente bajo la misma presión política y el status quo. Estuvo en el cargo durante 2 años y murió en el 62, estando aún en el poder. Textos de Claudio Josefo lo corroboran en Antigüedades 28:9. Cuando el texto menciona 3 días después, esto demuestra lo malvados y persistentes que fueron con Pablo los líderes judíos. Es que, mi hermano, lo odiaban. Festo también quiso dejar una buena primera impresión. Versículo 2: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Cuando el texto menciona esto, de que los principales sacerdotes o los influyentes judíos, esto puede referirse al Sanedrín, formado, ustedes recordarán, por los 70 líderes judíos. Ellos conformaban el máximo órgano judicial judío para lo político y pues también para lo religioso. Desafortunadamente,
el Nuevo Testamento y Claudio Josefo no coinciden con los escritos rabínicos que parecen confirmar la existencia de dos sanedrines en Jerusalén. Uno sacerdotal, o sea, por los saducios, controlado por el sumo sacerdote y encargado de la justicia civil y criminal. Y el segundo, controlado por los fariseos y escribas, responsables de los asuntos religiosos y de las tradiciones. Sin embargo, los escritos rabínicos datan del 200 después de Cristo, y en ellos se refleja la situación cultural posterior a la caída de Jerusalén a manos del general romano Tito. Ustedes recordarán, pues, Tito Vespasiano. Eso fue en el año 70 después de Cristo. De ahí es donde viene el texto más mal interpretado de Mateo 24, que usted sabe que el Señor comienza a mencionar esto va a pasar, esto, el otro, y hay una parte del texto que menciona más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No está hablando de que el cristiano tiene que perseverar o esforzarse haciendo obras humanas, carnales, para poder lograr alcanzar la salvación. Ustedes recordarán que la salvación es netamente por gracia. Si usted pretende que se va a salvar por hacer una obra humana, pues le están metiendo obras a la salvación. La salvación es un acto, ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, es un acto monergista. Eso quiere decir que solamente Dios interviene salvando a un miserable pecador, trayéndolo de muerte a vida. Esos cadáveres espirituales, zombies, caminando por la calle, aparentemente que pueden conocer que existe alguien que se llama Jesús, medio por ahí escucharon al Espíritu Santo, pero no han venido de muerte a vida. Hay mucha gente que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero eso no garantiza, no certifica de que verdaderamente ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo confirmamos o comprobamos de que realmente una persona ha pasado de muerte a vida? ¿Cómo se evidencia de que realmente una persona ha nacido de nuevo? Sabemos que existe el fruto del Espíritu Santo mostrado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y también en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16 dice claramente: y el mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios. O sea, la persona que ha pasado de muerte a vida evidentemente va a mostrar frutos de arrepentimiento, y esa persona pues no es que va a venir y decir el día de mañana, sabes que como que yo tengo ganas de asaltar un banco, sabes que como que me antojé después saliendo de la iglesia, como que tengo ganas de, no sé, como que de adulterar, o de caer en fornicación, o de andar robándole a mi jefe o estafándole. No existe eso. Ahora, hay un tema muy importante. Recordamos que el cristiano también peca. Sí, mis hermanos, también pecamos. Pero hay un detalle. La Biblia dice que no somos esclavos del pecado. Una cosa es que uno caiga en pecado y otra cosa es que practique el pecado, que esté deleitándose en el pecado. Pero eso ya lo habíamos visto en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 y 1 Juan capítulo 1 versículo 10. Seguimos, mis hermanos queridos. Habíamos dicho que desafortunadamente en el Nuevo Testamento y Claudio Josefo no coinciden con los escritos rabínicos, que parece que confirman la existencia de los dos sanedrines en Jerusalén. Ahora, sin embargo, los escritos rabínicos que datan del año 200 después de Cristo, y en ellos se refleja la situación cultural posterior a la caída de Jerusalén a manos del general romano Tito Vespasiano en el 70 después de Cristo. Los judíos restablecieron sus actividades y vida religiosa en una ciudad llamada Jamnia. Apunten ahí si quieren. Esto es en el 118 después de Cristo. Y posteriormente se trasladaron a Galilea. Originalmente se dice que fue Esdras quien estableció la gran sinagoga Targún sobre el Cantares 6.1, el periodo postesílico, el que supuestamente llegó a ser el Sanedrín en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Mishnah Talmud narra que hubo dos grandes cortes en Jerusalén, una compuesta por 70 o 71 miembros. Aún llega a afirmar que Moisés instaló el primer Sanedrín. Ustedes lo verán en Números capítulo 11 versículo del 16 al 25. Y otro compuesto por 23 miembros, pero esto puede referirse a las cortes locales en las sinagogas.
Algunos eruditos judíos creían que hubo 3 sanedrines en Jerusalén, conformados por 23 miembros. Cuando los 3 se reunían, todos junto a los 2 ancianos constituían el gran Sanedrín de 71 miembros, o como decían, Nasi y Abden-Din. Los más importantes judíos, cuando el texto menciona esto, podría referirse a los otros ciudadanos ricos y de la élite de Jerusalén, muy ansiosos por conocer el nuevo procurador romano y establecer con él una buena relación. Pero es posible que se refiera a ambos grupos. Tras 2 años, había un nuevo sumo sacerdote, Ismael ben Fabus. Esto lo vemos en entre el año 52 al 62 después de Cristo. Él también quería consolidarse y una buena manera de hacerlo era atacar a un fariseo renegado, en este caso Pablo. Cuando el texto menciona que presentaron sus acusaciones, esto es un indicativo imperfecto activo, porque le preguntaron y rogaban una y otra vez. Versículo 3. Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino, para que se den cuenta la actitud de estas personas, ¿no? Esto demuestra la animosidad en contra de Pablo por parte de estos líderes religiosos que le veían como a un, ¿cómo le puedo decir? Como un enemigo interno. Mis hermanos, Pablo tenía gente que lo apreciaba, pero también tenía gente que lo quería matar, literalmente. Cuando el texto menciona que ellos estaban preparando una celada o una emboscada para matarle en el camino, la táctica de los líderes judíos no habían cambiado. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 23, ustedes recordarán en los capítulos anteriores y lo vamos a ver ahora en Hechos 23 del 12 al 15. Versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Dice el versículo 5. Cuando el texto menciona esta palabra sí, esta es una frase de condicional de primera clase, porque se asume como cierta desde la perspectiva del autor o para sus propósitos. Recuerden que Lucas lo utilizó mucho, ¿no? El doctor Bruce Tankersley, el especialista en griego koiné, dice que podría ser de tercera clase porque no hay un verbo en la prótasis. La prótasis es la parte de la oración donde va la conjunción. Si como por ejemplo, tenemos, si vas al colegio, lleva los libros. Ojo con eso. Pero como pueden ver, en esa frase no hay un verbo. Festo asumió que Pablo era culpable. ¿Por qué eran tan persistentes y tenaces los líderes de Jerusalén? Les dejo ahí para que investiguen. ¿Por qué? O sea, para que tengan la respuesta, tienen que ver los capítulos anteriores, ¿no? Acuérdense que este es un estudio que va de manera continua, ¿no? Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ahora, mis hermanos, estos eventos le mostraron a Pablo que no tenía ninguna esperanza real de justicia con Festo. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. También sabía que Jesús, el Señor, quería que fuera a Roma. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 9, versículo 15. Tras haber pasado aproximadamente de entre 8 a 10 días entre ellos, imagínense que los líderes judíos agasajaron a Festo. Ellos manipulan a todos los funcionarios romanos. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa,
Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo afirma que es inocente de todos los cargos en su contra. Por ejemplo, tenemos como primer punto la ley de Moisés. Hechos capítulo 21, versículo 21 y versículo 28. Segundo, el templo. Hechos capítulo 21, versículo 28 y capítulo 24, versículo 6. Tercero, contra el César. Hechos capítulo 16, versículo 21 y Hechos capítulo 17, versículo 7. Recuerden que el punto número 1 y el punto número 2 fueron precisamente las mismas acusaciones contra el diácono Esteban. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 6, versículo del 13 al 14. O sea, no habían cambiado su táctica. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgados de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo afirma que él se encontraba ante la autoridad competente y en el lugar que le correspondía. Lucas lo registra en las estadísticas oficiales. En el versículo 11, Pablo apela al César. Inicialmente, el derecho de apelación a César comenzó con Octavio en el año 30 antes de Cristo. Dion Casio, esto lo vemos en su obra Historia, página 51. Permítame un segundo, alguien está entrando. Ok, perfecto. Este dictamen inicial fue ampliado para prohibir el cegamiento, los azotes y la tortura a cualquier ciudadano romano que apelara ante el emperador. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, dijo Pablo. Y sí, cuando el texto menciona, y sí, lo que les dije anteriormente, el uso de Lucas del sí, ¿no? Son dos frases condicionales de primera clase, ya que se asumen como ciertas desde la perspectiva del autor o para su propósito. Estos dos usos contextuales muestran cómo esta construcción gramatical fue usada para generar una opinión. La primera es contraria a la realidad según las mismas palabras del versículo 5. Y la segunda es fiel a la situación en ese momento. Cuando el texto menciona, no me niego a morir, Pablo reconoció el poder del Estado. Romanos capítulo 13, versículo 4. Ustedes recordarán. La perspectiva del Antiguo Testamento sobre la pena capital se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 6. La New American Standard Bible, o la versión New American Standard de la Biblia, dice: nadie me puede entregar a ellos. La nueva versión de la King James dice: nadie me puede entregar a ellos también. Y la New Revised Standard Bible dice: nadie puede hacerme volver a ellos. El término utilizado aquí es charizomai. Charizomai, que básicamente significa satisfacer o conceder como favor. Pablo comprendió que al ser entregado, Festo estaba tratando de impresionar a los líderes judíos, o sea, como que congraciarse. Sin embargo, es posible que Festo estuviese tratando de cumplir con un decreto de Julio César. Esto lo vemos en las obras de Claudio Josefo, en Antigüedades, en el 14.10. Que alentaba a los funcionarios romanos en Palestina a ser complaciente con los deseos del sumo sacerdote. O sea, Pablo, como quien dice, se la jugó. O sea, aquí me la juego.
Estoy jugando, como quien dice, mi última carta, o como dicen en otros países, voy a sacar mi as bajo la manga. Apelo al emperador o apelo al César. Era el derecho de todo ciudadano romano en casos de pena capital. En este momento histórico, el César era Nerón. Esto lo vemos, él estuvo desde el 54 al 68 después de Cristo. El derecho del ciudadano a apelar, o bueno, en la palabra en el original griego es proukatio. Esto le dije que fue otorgado por Julio César. Además que se promulgó la Lex Iulia, bueno, la ley judiana sobre el uso público de la fuerza, que prohibía a cualquier magistrado investido con impremium o potestas matar, encadenar, azotar o torturar a un, escuchen bien, a un ciudadano romano. Imagínense. Por eso es que en capítulos anteriores ustedes recordarán que dice, Dios mío, ¿cómo lo vamos a tratar así a Pablo? Estaban asustados. ¿Ok? Es decir, ante una apelación, y mucho menos impedirle también ir a Roma a presentar su apelación dentro de un plazo establecido. Ahora les aclaro que Festo pudo haber resuelto ese caso ahí mismo, si se trataba de una violación evidente de cualquier ley promulgada, pero en este caso evidentemente no correspondían. O sea, prácticamente era la palabra de estos judíos que estaban persiguiendo a Pablo para darle muerte, versus lo que decía Pablo. Entonces ahí, bueno, sigamos, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Cuando el texto menciona que después de consultar, se refiere a los juristas romanos de Festus. No, ojo, no a los líderes judíos. Fue con algo de alivio que Festo escuchó la apelación de Pablo, pues se vio liberado de la responsabilidad de juzgar en un caso que a toda luz, pues sabía que estaba más allá de su capacidad de decisión. Ojo con eso. Pero él debía cumplir el requisito de enviar a Roma una declaración explicatoria reseñando la naturaleza del caso y su trayectoria hasta la fecha. O sea, que como para ponerlos en contexto. Esta es la situación de esta persona, en este caso Pablo, ¿no? Ahora, versículo 13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ustedes recordarán que estas personas o estos líderes, pues, en capítulos anteriores habíamos visto pues que tenían una buena comunicación y cómo va la cosa por aquí, cómo está por acá, quién es ese preso que está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se refiere al rey Agripa, o cuando se menciona al rey Agripa en este texto, se refiere a Agripa II, que era el hermano de Drusila y Berenice, recordarán. Este fue educado en Roma y fue muy leal a las políticas y programas del imperio. Versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. De nuevo, mis hermanos, se pone de manifiesto uno de los propósitos literarios y teológicos de Lucas: mostrar que el cristianismo no era una amenaza política para la Roma de aquel entonces.
En las primeras décadas del siglo I después de Cristo era considerado una secta del judaísmo, reconocido por Roma como una religión legal. Roma no quería saber nada de disputas entre las sectas religiosas judías. No les interesaba. Versículo 18. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Mis hermanos, esto muestra la intensidad y la naturaleza de la oposición judía, que no era política, sino netamente religiosa. Varias versiones de traducciones de la Biblia dicen crímenes o tales cosas o crímenes malvados. Ahora, aquí hay varias variantes. Poneron, que es genitivo plural, que significa cosas malignas. Imagínense todas las cosas de lo que lo acusaban a Pablo. Ponerau, que es un acusativo neutro singular. Esto lo vemos en los manuscritos P74, A y C. Tenemos ponera, que es un acusativo neutro plural de los manuscritos Alif y C2. Félix se sorprendió de que los cargos no fuesen graves, por lo que tuvo que participar en los asuntos religiosos judíos, pues no en cuestiones legales. Noten que Pablo no apeló a César mientras Félix era gobernador, porque ésta había virtualmente decidido que era inocente y que solo estaba pues postergando su absolución. La apelación a César no era por su seguridad física, sino por causa del evangelio. Recuerden que él debía ir a Roma a predicar, a llevar el mensaje o la semilla, pero no la semilla que mencionan pues los traficantes del evangelio de este tiempo. No. Hablo la semilla, la cual es la palabra de Dios, la que debemos llevar a todos los rincones del planeta. Ok, versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto. Miren, ya lo consideraban muerto al Señor, imagínense. El que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, cuando el texto menciona religión, literalmente es un término compuesto por miedo y dioses. También significa religar, o volver a ligar, o volver a conectar. Pues en algunos casos también era exactamente lo que estos líderes romanos pensaban acerca de la religión judía. Para Festo no quería insultar a sus dignatarios judíos, por lo que utilizó un término ambiguo, al igual que Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 22. Ustedes recordarán. Aquí se muestra una vez más que la justicia romana no encontró ninguna falta en Pablo o en el cristianismo. Cuando el texto menciona que ya estaba muerto y que Pablo sostiene que estaba vivo, o sea, hablando de nuestro Señor, la resurrección fue uno de los pilares centrales de los sermones de la querigma. El cristianismo se sostenía o caía con esta afirmación teológica. Ustedes recordarán, bueno, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 y en textos anteriores también lo hemos visto. Perdón, en capítulos anteriores. Versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se las reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Esta, mis hermanos queridos, fue una oportunidad para predicar el evangelio. Es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer. Si nosotros tenemos una oportunidad, así como la tuvo nuestro hermano Pablo, de estar ante el César, mis hermanos, igual vamos a morir. Igual todos tarde o temprano vamos a ser perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia?
Entonces nosotros predicamos, ¿por qué? Por amor al Padre. Primero, por amor a Dios. Y segundo, pues por amor al prójimo. Mateo 22, capítulo del 36 al 40. Entonces, si tenemos nosotros una oportunidad de predicar, de hablar de Cristo, nuestro Señor y Salvador, hablar del Evangelio, hablar de aquel hombre que hace más de 2000 años hizo un sacrificio, hizo el mayor acto de amor por los suyos. Imagínense, es la oportunidad de oro y Pablo la tuvo en ese momento. Y si nosotros tenemos esa oportunidad, mis hermanos, gloria a Dios. Sí, igual vamos a morir tarde o temprano, así que tranquilo. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Entonces, cuando el texto menciona a oficiales de alto rango, los comandantes, este es el chiliarch, o los líderes de un millar. Como centurión significa líder de un centenar. Esto lo vemos en Claudio Josefo, en Antigüedades 19.19. Dice que en este periodo había 5 cohortes auxiliares en Cesarea. Por lo tanto, posiblemente aquí se refiere a 5 hombres militares. Ahora, cuando el texto menciona a las personalidades más distinguidas de la ciudad, se refiere a los líderes cívicos de Cesarea. Los grupos de la asamblea eran, por ejemplo, primero, un procurador romano. Segundo, los reyes regionales idumeos. Tercero, los líderes militares romanos. Cuarto, destacados líderes cívicos de Cesarea. Berenice era la hija mayor de Herodes Agripa I y hermana de Drusila, la cual se había casado a los 13 años con su tío Herodes de Calcis. Pero cuando éste murió en el año 48, se fue a vivir con su hermano Herodes Agripa II. Esto lo vemos en el Juvenal Sat, en el número 656 al 160. Se afirman que mantuvieron una relación incestuosa. Ya ustedes saben, mis hermanos, cómo es la naturaleza del ser humano, ¿no? La raza humana, caída, depravada, chueca, pecaminosa, etcétera, etcétera. Luego de pasar de mano en mano, se convirtió en la amante del emperador Tito. Y Claudio Josefo dice que en el año 66 intervino valientemente en el intento de élite. Él quiso impedir una matanza de judíos por el procurador Floro. Y esto lo vemos en este libro Guerra de los Judíos. Esos son libros súper viejos, pero así más o menos como los Macabeos. Que no forma parte del canon, pero nos da luces de qué pasó a lo largo de la historia o en aquel tiempo. Versículo 24. Amén, amén. Pablo, tremendo siervo de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo allá en Lima, Perú. Versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Ahora, con respecto al emperador, el término es Sebastos, el equivalente griego del término en latín Augustus. Su etimología básica significa veneran, adoran o venerar o rendir culto. Octavio lo utilizó por primera vez en el año 27 a.C. en el Senado. Aquí lo usa Nerón entre el 54 y el 68 después de Cristo. Y parece haber ampliado la adoración a través del culto al emperador. Por cierto, mis hermanos, hasta el día de hoy tenemos muchos, no sé cómo le llaman, entre comillas, César. Pero ahora le dice, mi pastor, no importa que esté predicando cosas antibíblicas. Mi pastor sana. Mi pastor hace milagros. Mi pastor toca con la frente, se va al piso. No, mis hermanos, por favor. Mucho cuidado con la idolatría. Mucho cuidado.
La idolatría no se centra solamente en el tema de adorar imágenes o las estatuas de yeso, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que reemplace la prioridad de adorar a Dios, eso es idolatría. Incluso una idolatría moderna es el mismo ego, el yo. Yo hago esto, yo puedo con mi mano, y cuando... Por eso que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros conversamos con otras personas y cuando vamos a presentar el mensaje de salvación. Nosotros no debemos decir, o no es correcto, o no es apropiado, o no deberíamos decir que cuando yo me convertí a Cristo, mi hermano, cuidado, no debemos hablar en modo reflexivo. Tenemos que decir, cuando el Señor me trajo de muerte a vida, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo era un enemigo de Dios, cuando yo no quería saber absolutamente nada de Dios, el Señor tuvo misericordia y me trajo de muerte a vida. Cuando yo estaba completamente hundido en la inmundicia del pecado, Él tuvo misericordia. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si yo le agrego un 1% de gloria, porque es que yo lo escogí a Él, es que yo lo acepté. Cuando dijeron, pase adelante, venga los que quieren aceptar a Cristo, yo corrí, casi me voy de boca al piso, pero yo llegué al frente. Yo dije, sí, Señor, yo te acepto. Pasan 2 meses y ya está en adulterio, y ya está en fornicación, y ya no quiere saber nada del evangelio. Y por último está como las olas del mar se llevan así, ¿no? Están en un vaivén, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después de cierto tiempo, para variar, ya no quiere saber absolutamente nada del Señor. La Biblia dice, todo aquel que poniendo su mano en el arado y mire para atrás, el tal no es apto para entrar al reino de los cielos, dice la Escritura. Así que, mis hermanos, como dice mi hermano Wilmer Andrés Saltarín, siervos inútiles. Porque a veces queriendo hacer lo correcto, lo apropiado para agradar a Dios, terminamos, como dicen, metiendo la pata. Terminamos haciendo las cosas a veces incorrectas. Y no es porque tengamos así es que yo voy, el cristiano, hablo del cristiano, no es que el cristiano va a decir, bueno, yo el día de hoy como que quiero pecar, me dio como unas ganas de pecar. No digo que no va a pecar nunca, claro que va a pecar. El tema es que no se deleita en el pecado, no es esclavo del pecado. Pero bueno, sigamos, mis hermanos, no nos vayamos a distraer. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después, o sea, trato de leer el texto como más o menos se quiso expresar el autor, ¿no? Oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Festo y Lisias tenían el mismo problema, la comandancia de Jerusalén. Por la ley romana estaba obligado a escribir una acusación contra de Pablo. Sostenían cualquier evidencia u opinión judicial, pero Pablo era un misterio para estos líderes romanos. Cuando el texto menciona el soberano o se refiere al Señor, es la palabra griega kurios, que significa dueño, amo, señor o soberano. Es el primer uso documentado de kurios como un título exclusivo para Nerón, imagínense. Este título fue rechazado por los emperadores Octavio Augusto y Tiberio, ya que consideraban que era demasiado cercano al latín rex, o sea, ley, generando malestar en el pueblo romano y también en el Senado. Sin embargo, aparece a menudo durante y después de la época de Nerón. Vespasiano y Tito utilizaron el término Salvador y Dominiciano usó Dios. ¡Qué terrible blasfemia! Perdónenme la expresión, mis hermanos, de estos sinvergüenzas.
Curios llegó a ser la justificación para la persecución contra los cristianos, quienes otorgaban este término solo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Los creyentes se negaron a usarlo en la ofrenda de incienso y la promesa de lealtad a Roma. Versículo 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Mis hermanos, hasta aquí, ¿cómo ven ese intento de acusar a Pablo? Voy a empezar, por ejemplo, con mi hermano Víctor Macei, ya que estás aquí, mi hermano querido. ¿Qué opinas de ese intento de acusación? ¿Se dan cuenta cómo para ejecutar o para hacer una maldad, Satanás tiene sus hijos? Juan 8:44 lo corrobora. Cómo se unen, cómo planifican para irse en contra, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opina mi hermano Víctor Macei? Bienvenido. Muchas gracias, hermano David. Sí, es que lo que más resalta en esta lectura de este capítulo es que diferentes personalidades de la época, que si recuerdas, como nos enseñaste en capítulos anteriores, en el estudio del 23-24, Pablo logró poner en disputa. Hablando él como fariseo, porque él se dio cuenta que eran saduceos y fariseos, pero en este capítulo 25 ya no se logra hacer esa disensión entre ellos. Están trabajando al unísono, sincrónicamente, en acuerdo, teniendo tantas diferencias entre sí. Se dieron cuenta, aprendieron, esos hijos del diablo son muy vivos, entre comillas. Y ya había principales sacerdotes, como tú nos estás enseñando, ciudadanos, líderes cívicos, líderes militares, o sea, gente muy diversa, que de una manera muy, para mí, misteriosa, malévola, diabólica, logran ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en un instante. Como hoy las cosas que nos rodean se ponen de acuerdo, de tan diferentes matices se ponen de acuerdo para atacar al cristiano, desde lo social, desde lo político, desde lo familiar, desde el entorno de las redes, se ponen diabólicamente de acuerdo para atacar la fama, el caminar de un cristiano. Entonces, eso es lo más llamativo en este momento, y cómo aparentemente el que debía dar justicia, aplicar justicia, está muy inclinado a favorecer, a dar un favor político, un favor torcido, con ese aquelarre de malignos. Es impresionante. Pablo debió olfatear que le iban a hacer una terrible injusticia y se vio obligado, más con la guianza de nuestro Señor, a apelar a Augusto César. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué no es apropiado, no es correcto? Es más. Ni siquiera debería la política estar mezclada con la iglesia. No debería. Ustedes ya se dan cuenta todo lo que ha venido. Bueno, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles justamente para analizar esos pequeños, vamos a llamarlo pequeños, esos pequeños detalles. ¿Ustedes creen que el juez que iba a dictaminar a favor o en contra de Pablo, ustedes creen que era cristiano? Por supuesto que no. Pero se evidencia la corrupción, lo perverso de corazón, pues como no es cristiano, y eso es lo que pasa actualmente. Mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos persigue? Pues que son consecuencias del pecado. Son consecuencias de una raza caída, depravada, chueca, pecaminosa. Sí hubo una
un impacto trascendente a lo largo de la historia que se dio cuando allá en el jardín del Edén dijo: mire, puedes coger de cualquier fruto, pero el día que tú desobedezcas y quieras tomar del que te estoy prohibiendo, mira, ese día ciertamente morirás. Claro que hubo un impacto. Y hay gente que hasta el día de hoy dice: no, eso es problema de allá de Adán y Eva. ¿Qué culpa tengo yo? Pero la Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, el pecado pasó para todos. Es más, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y bueno, hasta cuando venga nuestro Señor, toda la generación que estamos actualmente, la anterior, la presente, la futura, estamos contaminados con el pecado. Sí hubo consecuencias. Hasta el día de hoy estamos sufriendo por las consecuencias de una mala decisión basado en, adivinen en qué, basado en algo que la gente lo llama o mal llama libre albedrío. Yo le llamo capacidad de elegir. Nuestros primeros padres tuvieron la capacidad de elegir, pero ellos tomaron la decisión no apropiada, por llamarlo así. Desobedecieron a Dios. Y hay mucha gente que al día de hoy sigue desobedeciendo a Dios y no se hacen la pregunta, simplemente se autojustifica. No, ya se le va a pasar. Él es un Dios buena gente. Dios es amor. Claro, Dios es amor. Él tiene también misericordia. Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Claro que sí. Pero también es justo. Mi hermano Víctor, si Dios en este momento tuviera que juzgarlo a usted, tomando en consideración uno de sus atributos, el cual es su justicia, ¿para dónde usted cree que usted diría? No estoy hablando de la misericordia, hablemos de por su justicia. ¿A dónde usted cree que va? ¿Va al reino de los cielos o va al infierno a arder por la eternidad? Hermano, si es bajo la justicia del Señor, va uno al infierno, va uno a condenación eterna. No hay forma de salvarse por mi propia justicia, ni más falta. Entonces, aquí hay un tema muy importantísimo. Las personas que estarán sentados en el reino, bueno, que estarán en las bodas del Cordero, ya sabemos porque todo es simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las personas que van a estar con el Señor, o sea, los que no van a probar la muerte eterna o la muerte segunda, pues las personas que van a estar con el Señor en el reino de los cielos, etcétera, 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 son personas que Dios tuvo misericordia. Y las personas que no van allá, sino que son las personas que definitivamente van a la muerte eterna, también probaron uno de los atributos de Dios, el cual es su justicia. Él no nos debe absolutamente nada. Él no nos debe nada. Nosotros no tenemos que reclamarle: yo te reclamo lo que me pertenece. ¿Qué te pertenece? Te pertenece el infierno. Todos hemos pecado. Debería dolernos el pecado. Si Dios quiere aplicar en este momento su justicia con toda la raza humana, todos nos iríamos directo al infierno. Todos. Pero gracias a la misericordia de Dios, que escogió a unos para salvación. Y no es que, Tito 3:5, no es que nos salvó porque hayamos hecho un acto de justicia propia o porque nosotros pues empezamos a dar dinero a las fundaciones con niños con cáncer, o no es que nos salvó porque nosotros teníamos los ojos celestes o porque nosotros decíamos Yeshua HaMashiach. No nos salvó por eso. Efesios 2:8-9 tumba todas estas ideologías o doctrinas torcidas de que somos salvos por obras humanas. No, señores, no, iglesia, no, mis hermanos. Somos salvos netamente, únicamente, exclusivamente por gracia, regalo inmerecido.
Todos merecíamos la muerte eterna, mas sin embargo Él en su beneplácito decidió escoger a algunos o unos para salvación. ¿Qué? ¿Por mis obras? Ni siquiera habías nacido. Es que Él ya vio que nos íbamos a portar bien. Mi hermano, Dios no está sentado en la esquina viendo a ver cómo se comporta Víctor Massey. Ah, ya pecó. Ya perdió la salvación. No, mis hermanos. Dios escogió a los suyos para salvación desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, y nos llevará a la eternidad futura para salvación. Porque el que empezó la buena obra la va a completar. Pero y entonces, ¿quién es el que pone el querer como el hacer? Pues Dios mismo. Y mis hermanos, ¿y qué pasa entonces con las personas que no se van a salvar? Pues mis hermanos no se van a salvar. ¿Qué le podemos... A ver, dígame usted, mi hermano Mauricio, creo que lo veo por ahí. ¿Qué le podemos pedir nosotros o reclamarle a Dios? Oye, ¿por qué tú no me has escogido a mí? Nosotros somos pedazo de barro en manos del alfarero. ¿Cómo el barro se va a rebelar contra el alfarero en este tiempo? Claro que hay, y perdónenme la expresión, gente que con insolencia le dice, ¿cómo es que yo no voy a ser escogido para salvación? Mis hermanos, no podemos reclamarle nada a Él. Pero conforme vamos estudiando las Escrituras, vamos entendiendo estas maravillas, o como conocen todos los teólogos a lo largo de la historia, incluso en la Reforma, las doctrinas de la gracia. Una razón más para caer de rodillas y decirle gracias, Señor, porque no merecía, porque mis pecados llegaron hasta arriba, y tú sabes cuáles son mis pecados, mas sin embargo tú tuviste misericordia para conmigo. Me has dado una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. En Cristo Jesús, nueva criatura somos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra naturaleza ya cambió. Si usted tenía por costumbre meterle golpe a su pareja, a sus hijos, masacrarlos a golpes, no, mis hermanos, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos ya la habilidad para poder hacer las cosas que Dios va poniendo de antemano, y esas obras le van a agradar a Él. Y la gloria va a ser siempre para Él. Es que toda la Sagrada Escritura, los 66 libros, hablan de la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Por eso no debemos hablar en reflexivo. Yo me salvé porque yo salí corriendo al púlpito y le dije al pastor, yo quiero recibir a Cristo. No, mis hermanos, usted no se salva por repetir una oración o batologeo, como dice en el original griego, cuando decía el Señor, cuando oréis no hagan como los gentiles que hacen vanas repeticiones creyendo que van a ser escuchados. No, mis hermanos, usted cuando ore, pídale ábrale su corazón, Padre, aquí estoy. Y confiese sus pecados. Confesemos nuestros pecados. No nos quedemos con nada. Mucha gente cae en pecado y por ahí mismo está que se esconde. Así como Adán, ¿se acuerdan? Allá en el Génesis. Adán, ¿dónde está? Dios ya sabía dónde estaba. Pero para que se escriba en la historia, en este libro sagrado, Adán, es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Quién te dijo que...? ¿Me entiendes? O sea, el pecado. Por eso es que la gente se esconde. No, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a orar. Yo no voy a... No. Mi hermano, si usted cayó en pecado, arrepiéntase. Busque al Señor. Señor, perdón. Caiga de rodillas. Dígale, Señor, perdóname porque he pecado. Mira lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy pensando así? Entonces, mis hermanos, ahí está Pablo frente a todos estos líderes religiosos. ¿Ustedes creen que Pablo tenía miedo? ¿Ustedes creen que Pablo estaba como Adán? Es que
oí tu voz y tuve miedo. Mi hermano Mauricio, ¿qué opina de vamos a llamarlo así, de esa emboscada que le quisieron hacer a nuestro hermano Pablo? Bienvenido. El micrófono, mi hermano. Ahí está. Buenas para todos, buenas noches para todos. Bueno, a Pablo que quisieron emboscarlo con todas las posibilidades que ellos tuvieron a mano, pero como el Chapulín Colorado, no contaban con la astucia de Pablo. Pablo era un aventajado, conocía la ley, conocía tanto la ley judía como la ley romana, y tenía ese as bajo la manga, su ciudadanía romana. Y cuando intentaron hacer la emboscada y todo, también Dios utilizó a su propia familia. Recuerda que en una parte dice que el sobrino de Pablo se dio cuenta de lo que tramaban los fariseos y fue y le avisó al centurión encargado de su custodia para proteger así Dios la vida de Pablo, porque tenía un propósito, ir a Roma. Y los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Está dentro de la soberanía de Dios. Los judíos querían eliminar a Pablo, no por cuestiones de si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, sino porque Pablo estaba haciendo una labor en la cual convertía a muchas personas y arrastraba a muchas personas y se le acababa el negocio que los judíos tenían, los sacerdotes tenían aquí en el templo y con su religión, los beneficios económicos y políticos que ellos podían tener con esto. Veían en Pablo un peligroso oponente y utilizaron cualquier artimaña, una amenaza, cualquier método. Una amenaza para ellos. Correcto, y utilizaban cualquier artimaña. La palabra griega para artimaña es metódica. Cualquier método utilizaron para poder capturar a Pablo y tenerlo frente a frente y poderlo asesinar. Pero Dios en su soberanía no lo permitió, porque Pablo tenía una misión: ir a Roma y predicar el evangelio en la capital del mundo de aquella época. Acabas de mencionar algo que es clave, ¿no? Algo que es clave, el cual es los judíos querían, todo el liderazgo judío querían darle muerte a Pablo, pero Dios no lo permitió. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido muchas veces o algunas veces tristes porque las cosas no salen para la gloria de Dios y de repente pues algo no salió, no salió, mi hermano? ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado tristes, deprimidos, por así decirlo, y nos preocupamos de pequeñeces? Y Pablo le iban bueno, más adelante vemos que le cortan la cabeza y todo eso, bueno, en fin, pero todavía no llegamos ahí, no nos adelantemos. Pero nosotros nos preocupamos de pequeñeces. Y Pablo parado ahí sabía que le podían dar muerte. Y nosotros ahí asustados, preocupados. Por eso es importante la comunión constante con Dios. La Biblia dice: orad sin cesar. Conforme vamos caminando, conversando con el Señor, orando y todo, pues, ¿usted por qué va a tener miedo si el amor echa fuera todo temor? Porque usted va a tener miedo si usted está conversando con el creador de los cielos y la tierra, el cual también lo creó a usted. Y si lo ha creado usted, él también puede evitar que le den muerte en el día de mañana. Y si usted llega a morir, usted no va a morir antes de tiempo, porque no hay absolutamente nada que se le escape de las manos a Dios. Él sabe cuándo es el tiempo de que usted parta de esta tierra. Él lo sabe. Él es el soberano, no nosotros. Nosotros, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Señor, aquí estoy. Y gracias a Dios, estoy aquí predicando el mensaje. Y si el día de mañana ya estoy con una enfermedad terminal y ya voy a partir de esta tierra, gracias, Señor. Porque ni siquiera esta vida me pertenece, esta vida le pertenece a Dios. Nuestras vidas fueron pagadas a precio caro, a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre de Cristo.
la que nos redimió, la que nos salvó de la esclavitud del pecado. Así que, ¿por qué nos vamos a preocupar de pararnos frente a líderes religiosos que ahora están aprobando leyes torcidas que desagradan a Dios, por cierto? Salen estas personas semidesnudas pidiendo leyes, que se elaboren leyes, y casi que desnudos, sobre todo en Nueva York. Yo estoy aquí del lado al frente, en New Jersey, pidiendo que se aprueben leyes y que no, y que con derecho y todas esas cosas. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros hijos? Imagínense, así está el mundo. A todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca seguir predicando, pues, seguir predicando la palabra. Y no, es que me da miedo porque las leyes... Pero tienes que seguir predicando. Pablo estaba frente a líderes religiosos que le podían dar muerte en ese mismo momento. Pero Dios consideró que todavía no. Nadie muere antes de tiempo. Dios no está sentado así en una esquina y de repente los ángeles le dicen, mira, ve, mi hermano Víctor Massey murió atropellado. ¿Por qué no me dijeron? Hubiéramos evitado esto. No, ya Dios decretó desde antes de la fundación del mundo cuándo iba a nacer mi hermano Víctor Massey y cuándo iba a morir. Pero antes de que muera Víctor Massey, Dios desde antes de la fundación del mundo ya había decretado que él iba a atender este mensaje de salvación. Él iba a tener esta palabra y va a llevar esta palabra para compartirla con las demás personas que tenga, su familia, sus amigos, sus primos y hasta los enemigos. Porque tenemos que amar también a nuestros enemigos. Así que, mis hermanos queridos, les mando un abrazo a Vanessa Rossi y a Gabriel Pereira. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de irnos a la oración final? Bienvenidos, en confianza. Mi hermano Marcos Castro. Un abrazo a la distancia, Marquitos. Él está en el mejor país del mundo, Ecuador. Bueno, mi hermano Marquitos está ahí atendiendo. Bueno, entonces, ¿qué les parece, mis hermanos queridos? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a nuestro Señor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque se ha predicado tu palabra.